hoy. Em, Como decíamos, lo que vamos a ver en el día de hoy está vinculado principalmente al tema de la Big Data. Vamos a hablar de la Big Data, los algoritmos, lo que se llama Machine Learning y inteligencia artificial, que es el contexto a partir de los datos. Em, Como decíamos, una de las ideas que teníamos aquí era que pudiésemos ver el tema de los trabajos que ustedes entregaron y la SAPE, que como ustedes saben, la entrega es la próxima semana. Lo que nosotros hicimos particularmente acá fue, si ustedes revisan el cronograma, van a ver que para el próximo viernes no hay un trabajo práctico y tampoco está estipulado una clase, porque la idea es darles tiempo a ustedes para volver a releer porque eran varios los textos que tenemos sobre estos temas. Es un tema bastante, si ustedes quieren, complejo, con mucha lectura, y por lo tanto es así como estaba previsto. Con respecto al tema de los parciales, quería preguntarles a ustedes en particular, porque hay algunos trabajos que han sido realmente muy buenos en cuanto a los escritos y la posición de poder relacionarlos. No quiero hacer nombre en ninguno en particular, pero sí hay trabajos que, bueno, que fueron calificados y con un buen comentario. La idea es consultarle a aquellas personas que han hecho ese trabajo si desean compartirlos con sus compañeros y si nos dan el ok, los pueden hacer por privado, por cualquiera de los medios que ustedes tienen, nos dan el ok y nosotros vamos a habilitar una parte dentro de lo que es el, eh, el campus para que sus compañeros también puedan ver esta idea que cómo poder tomar un trabajo, tener varias cuestiones. Primero, fluidez en la redacción. La segunda es la economía de palabra. A veces parece muy difícil poder hacer un escrito en tan pocas líneas, pero tiene que ver con esto, con precisión en las palabras que se utilizan, la economía de palabras y la fluidez y también la posibilidad esta de relacionar distintos temas. Si están de acuerdo y algunos de ustedes que han sido calificados, de hecho han recibido sus comentarios, cada uno de ustedes nos dan el ok, bueno, podemos subirlo y podemos compartir para que también sus compañeros vean esta idea que tenemos de poder relacionar temas a partir de un informe. Un consejo para todos, hay que tener precisión en el lenguaje. Yo a veces entiendo lo que ustedes quieren decir, pero la idea es la siguiente, cuando alguien ve un informe, recuerden que las personas no tuvieron la posibilidad como ustedes de poder compartir un paper previo, un paper académico que hablaba en este caso de los distintos actores y qué había pasado con el caso de Nokia. Por lo tanto, si yo no le hago una introducción a la persona, que es breve para introducirlo en qué tema le voy a estar comentando y a partir de eso el punto donde me voy a parar para hacer una reflexión, bueno, es muy difícil que el otro lo pueda leer. Es cierto que obviamente en este caso estamos compartiendo aquí los temas, por lo tanto, sea que se quieran referenciar a algunas cuestiones. Y por otra parte, las conclusiones, la idea es que ustedes las lleven a aquellas reflexiones y al punto en el cual ustedes están presentando su idea. Es decir, si hacemos alguna reflexión con respecto a qué pasó con el management de la empresa o qué hubiese sucedido sobre tal cosa, bueno, en realidad, digamos, nosotros no somos economistas y por el otro lado no es el expertise que nosotros estamos manejando, con lo cual digamos, es una conclusión más entre miles que podríamos nosotros encontrar. La idea es que nos paremos sobre aquello que estamos nosotros hoy en día dialogando, que está vinculado a la comunicación y por lo tanto que la conclusión esté vinculada finalmente a alguna de las ideas que ustedes han compartido finalmente. Por lo tanto, la idea es para aquellos que, bueno, han hecho buenos trabajos y han recibido buenos comentarios, si lo quieren compartir con sus compañeros, nos dan un ok por alguno por la mensajería, por privado, o como deseen. Si quieren hacerle alguna corrección, por ahí de estilo que le hemos nosotros marcados y demás, la quieren hacerse corrección, nos dan el ok y nosotros lo publicamos, vuelvo a repetir, para que además puedan compartir sus compañeros qué es lo que estamos buscando con este trabajo. Es cierto que algunas personas que ya tienen experiencia en la cuestión académica, porque han cursado otras carreras, bueno, se va afinando mucho más la pluma a la hora de poder escribir y me parece que es interesante que sus compañeros, bueno, puedan compartir esto. Eso con respecto al tema de los parciales, si alguno tiene alguna duda en particular y nos quieren hacer algún tipo de comentario, ningún tipo de inconveniente. Y nosotros estamos realmente agradecidos porque sabemos el esfuerzo que significa estar aislado, tener que cursar otras materias. La situación ya es fin de año, es una situación también compleja a nivel también social, y la verdad que ha sido buena cómo han rendido tanto en el cuestionario que le hemos preparado, como también en esta idea de poder hacer, digamos, un parcial en donde ustedes expresen sus ideas.
por lo general, lo que hacemos y lo que hacen todos es tratar de evaluar. La idea que obviamente que hay que tener una nota porque la estructura académica es así, pero la idea es que ustedes puedan aprender estos temas, ¿sí? Y que ustedes puedan profundizarlos en estos temas. No, no vale simplemente, o no tiene mucha relación simplemente una nota. Hay que hacerlo porque hay una actividad estrictamente administrativa, estamos normados por una institución y esta es la realidad. Pero la idea es que ustedes puedan aprender de esto y que ustedes lo puedan aprovechar. Eso con respecto al tema de los parciales. Con respecto al tema de las lecturas, repito, la idea es que la clase que viene, seguramente le vamos a colocar algún tipo de videíto para ampliarle algunos de los detalles que vamos a ver hoy, pero no va a haber ni trabajo práctico, ni tampoco lecturas designadas, ni tampoco clase para que ustedes, por un lado, puedan terminar su APE y presentarlas el viernes como está previsto, y por el otro lado también concluir con respecto al tema de las lecturas. Y ahora le vamos a recomendar un par de videos que queremos que también vean ustedes para poder relacionar los temas que estamos charlando en este momento. Con respecto a la APE, Vero, si querés hacerle algún tipo de devolución en particular, te dejo la palabra. Bien, una acotación más sobre los parciales, que me acuerdo que te lo había comentado con respecto a los informes. Acostúmbrense también a titular, sobre todo van a ser periodistas, todo tiene título, un texto, todos los textos tienen título, un informe también tiene un título. Si bien tiene una estructura de introducción, nudo, desenlace, o conclusión, como quieran, introducción, desarrollo y conclusión, también tiene que tener un título, y un título de aporte propio, ¿sí? Que sintetice la idea que ustedes quieran transmitir. Recuerdo que yo también leí los informes y hay muchos que no tenían título, ¿sí? Acostúmbrense que a todos los textos que entreguen, sean textos académicos, sean textos periodísticos, deben tener un título. Y el título es, sobre todo en periodismo, es lo que más convoca, ¿sí? No puedo decir más de lo que, o no puedo prometer más de lo que voy a decir, pero tengo que afirmar algo y que sea convocante desde el título, ¿sí? Bien, eso por un lado. Con respecto a los proyectos de la APE, el proyecto escrito tiene un objetivo que es poder funcionar como guía para la pieza multimedia, una guía para ustedes y una guía para nosotros. Es decir, yo voy a ver un producto multimedial, en este caso, o todos nosotros vamos a ver un producto multimedial de cada uno de los grupos la semana que viene, pero previo a eso, nosotros le pedíamos un proyecto escrito. ¿Qué es lo que tenía que tener ese proyecto escrito? En la guía que yo les presenté, que es un archivo en PDF, decía cuáles eran las partes que tenía que tener. Por un lado, un nombre del equipo, tenían que poner un nombre y especificar por qué habían elegido ese nombre, una breve descripción o explicación del nombre del equipo. Después, un nombre del proyecto, es decir, cómo voy a denominar al proyecto escrito y la pieza multimedial. No era el telégrafo, sino un aspecto de ese artefacto que les tocó, entonces tienen que una especie de título del proyecto. Después tenían que hacer una breve descripción, pero del producto o de la pieza multimedial. Es decir, qué aspecto del artefacto seleccionamos, en qué vamos a profundizar y cómo lo vamos a mostrar. ¿A partir de qué? ¿De un video, de un presi, de una serie de diapositivas, un PowerPoint o lo que sea, ¿sí? ¿Qué instrumento, qué programas o qué software van a utilizar para construir o para desarrollar o para producir la pieza multimedia? Y después, cuando hablaba del diseño, lo que tenían que diseñar era una guía, un guión, si hay audio, si hay video, bueno, voy a guionar esa pieza comunicacional, voy a una especie de índice, si se quiere, ¿sí? De guía, de estructura, de boceto, que va a permitir a aquellos que luego vean la pieza comunicacional cómo ustedes han ideado ese producto. En general, todos se dedicaron gran parte del proyecto escrito a contar la historia del artefacto, que en realidad no era lo que tenían que hacer, ni vincular esto con otros temas, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando uno vea la pieza multimedia, uno debería poder entender qué es lo que ustedes quieren mostrar acerca de ese artefacto que les tocó. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos grupos que también se los marqué,
Cuando nosotros hablamos de buscar un aspecto desconocido o un detalle o un aspecto novedoso del artefacto, es porque no pueden abarcar toda la historia del artefacto que les tocó. Entonces, como tienen 1 o 2 minutos para desarrollar la pieza multimedia, tienen que ser muy concisos, escuetos, breves. Entonces, no pueden hacer un gran desarrollo del artefacto. Por eso les decíamos que tienen que buscar un aspecto. ¿Y qué aspecto? ¿Cualquiera? No, un aspecto que sea el más novedoso, el que menos se conoce, aquel aspecto que ustedes quieran destacar, ¿sí? Que si yo busco, por ejemplo, radio en internet, o por ejemplo, si tengo días de radio, ¿sí? Conozco toda la historia de la radio argentina, tengo ahí ejemplos, tengo la historia contada por distintos personajes. Bueno, eso es lo ya conocido. Entonces, si me toca o elegí el artefacto radio, encontrar un aspecto novedoso de la cuestión, que no sea conocido por el común de los consumidores que somos nosotros. Ustedes tienen que pensar que ese producto multimedia lo van a dirigir a sus compañeros que están estudiando una carrera, que seguramente tengan curiosidad acerca de estas cuestiones y conozcan acerca de la radio, conozcan acerca de la televisión, o no, pero que si googlean lo van a encontrar. Entonces, la idea del proyecto es descubrir aquello novedoso, aquello distinto, y poder profundizar y mostrarlo en la pieza multimedia. Entonces, cuando hablamos de descubrir, de profundizar o desarrollar un aspecto novedoso, no hablamos de algo totalmente distinto que nada tenga que ver con la materia. Por ejemplo, algunos se fueron para el lado psicológico del artefacto. Entonces, ¿cómo impacta en la psicología de los consumidores el uso excesivo del teléfono? Que está muy bien, está bueno, pero no es lo que nosotros estamos buscando con este trabajo. ¿Por qué? Porque están cursando la materia que es tecnologías de la información. Y se acuerdan que nosotros les dijimos que como no podíamos, por una cuestión de tiempo, no podíamos de hacer un gran desarrollo acerca de los viejos medios o de la historia de la tecnología, esa parte iba a estar desarrollada por esta APE. Ustedes van a desarrollar la historia de los distintos artefactos y con las distintas piezas multimedia, los compañeros o los demás grupos van a poder tener una visión acotada, pero de cada uno de los artefactos que nosotros les seleccionamos. Entonces, céntrense cuando buscan un aspecto o un lado, una arista desconocida del artefacto, no vayan tampoco a cosas que no estén relacionadas con la cátedra, ¿sí? El aspecto psicológico está muy bueno, pero no tiene que ver con la cátedra. O por ejemplo, si les tocó el cine, hay un grupo, por ejemplo, que quería desarrollar el aspecto de la importancia que tiene la música en una determinada película. Sí, está bueno, pero que tampoco hace al cine. Nosotros queremos ver el desarrollo o la historia o la evolución técnica del cine. Entonces, si les interesa el aspecto de la música, bueno, ver cómo se pasó del cine mudo al cine sonoro, por ejemplo, ¿sí? Pero desde la cuestión técnica, no desde la cuestión psicológica o desde la música por gusto, o no sé si se entiende y si fuimos claros, quizás no fuimos claros en la consigna. Por eso también siempre digo, estamos abiertos a que nos digan y nos pregunten todas las veces que sea necesario si no entienden las consignas, porque siempre hago la referencia, pero cuando estamos en la presencialidad, uno les presenta la consigna, si bien está subida en el campus, la explica previamente. En esta ocasión no tuvimos la posibilidad de explicar la consigna, se la subimos y quizás necesite un mayor desarrollo, una mayor explicación. Entonces, cuando no entienden alguno de los puntos, pregunten todas las veces que sea necesario. Eso con respecto a la APE. Fíjense todas las correcciones que les hice, tanto en el texto como en los comentarios. Aquellos grupos que son varios grupos dentro de un mismo artefacto van a encontrar la devolución de otros grupos. Bueno,
fíjense la devolución que les corresponde. Yo fui haciendo la devolución por el nombre de cada grupo, ¿sí?, que han elegido. Y si tienen alguna duda, pregunten, porque el próximo viernes, cuando tengan que entregar la pieza multimedia, tienen que volver a entregar el proyecto corregido, ¿sí? Entregan el proyecto corregido y pegan ahí el enlace al producto o a la pieza multimedia, ¿sí? Tienen que entregar ambas cosas. El proyecto corregido, con todas las correcciones o sugerencias de mejora, y el link a la pieza multimedia. Bien, ¿alguna pregunta con respecto Una consulta. Perdón. Entonces tenemos que entregarlo ya, o sea, usted nos dio las correcciones y en base a esas correcciones nosotros, bueno, corregimos y lo volvemos a entregar, ¿sería? Sí, vuelven a entregar en el próximo viernes, en la parte de APE de la pieza multimedial, ustedes ahí van a entregar el proyecto corregido y debajo, al costado, arriba o donde quieran, pegan el enlace donde está alojado la pieza multimedia, porque no van a poder subir una pieza multimedial a la plataforma por una cuestión de peso, ¿sí? Entonces, lo tienen que alojar en algún lado, puede ser Drive, puede ser YouTube, depende de la pieza comunicacional que hagan, y lo que van a hacer es pegar un enlace, y lo que van a entregar es un PDF en la plataforma, en el aula virtual, en la tarea, con el nombre del grupo, el número de APE, y los integrantes del grupo, con el proyecto escrito y la pieza multimedial. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda más con respecto a las correcciones? Profe, Sí. perdona que te interrumpa. Mira, a nosotros, a todos los del grupo, nos llegó la corrección del otro grupo que tenemos el mismo artefacto. Eso no sé si lo pasó solo a nosotros o a... Hay un grupo que hay 2 archivos subidos del mismo grupo, y falta... Es el satélite, es. Claro, hay 2 del grupo de... El otro grupo sería. Y el de ustedes es el que el grupo anterior, el otro grupo borró, y ustedes Claro. y lo intentaron subir. Problemas Sí, uno de técnicos. los chicos... Claro, viste que te hablé y vos me dijiste que ibas a ampliar la fecha para poder Sí. entregarlo. Sí, ese lo subí yo. Somos del mismo grupo. Y Claro. a ese lo subí yo. Pero hay 2 del mismo grupo, que es, ya, a ver, Space Jam. ese, Space Jam, que es Molina Cataldo López Emanuel. Hay 2 del mismo grupo. Y después falta el del otro grupo, que ¿quiénes son? ¿Quién Claro, me somos habla? Ledesma, Alegre. Parezco un espiritista. ¿Quién está del otro lado de la pantalla? Yo, Matías Ledesma, después habló Joaquín Alegre y Dana Guanuco. Guanuco. No se perdón el apellido. Sí, Eso. Guanuco. Bueno, ese no está, ese trabajo. Por lo cual, no se preocupen, porque fue un error técnico. Envíenmelo por mail, así yo les puedo hacer una corrección, y la entrega final o la entrega corregida la pueden hacer junto a la pieza multimedial. Pero para que tengan una corrección, Bueno, perfecto. una devolución. Envíenmelo al mail, pero de la cátedra, ¿sí? tic.tupd@gmail.com. Y ahí Dale, perfecto. devolución. Por otro lado, si me lo mandan por mail, por favor, envíamelo en Word, así yo les puedo hacer correcciones sobre el texto, ¿sí? Ok. Y como hubo estos problemas técnicos de superposición de trabajos y demás, para la entrega de la pieza multimedial no lo configuré entrega por grupo, sino entregas individuales. Así que entregan de la misma manera que hacían antes, un integrante del grupo, en nombre de todo el grupo, un solo archivo, ¿sí? Y yo la devolución se la hago a todos los integrantes del grupo. La nota se la vamos a poner a todos los integrantes del grupo, ¿sí? Para que no haya estos inconvenientes de que por querer subir uno borran el del compañero. De todas maneras, el compañero me había dicho, me escribió un mail que se había dado cuenta después que por querer subir su trabajo borró el de los compañeros, y ahí yo le pedí que volvieran a subir, pero bueno, evidentemente hay algún error que no pudieron subir el archivo correcto. Bien, no te robo más tiempo, Marcelo, si no hay más preguntas acerca de las APE.
De todas maneras, como siempre, están todos los canales abiertos para que puedan preguntar acerca de las correcciones o consultas tendiente a la entrega de la app el viernes. Muy bien, como saben ustedes, cualquier tipo de consulta que va surgiendo a partir de la presentación, lo pueden hacer por chat o encienden el micrófono, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, bien, vamos a ver una evolución. Vimos nosotros la evolución en cuanto a nuestro teléfono inteligente, el smartphone. Vamos a ver rápidamente una evolución de la página web, de lo que es la web, ¿sí? Dentro de lo que se llama la evolución de la red. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una distinción claramente entre lo que era, qué significa la Internet, por un lado, que es esa infraestructura por donde corre justamente la web? Y vamos a encontrar 4 etapas rápidas. La primera, lo que nosotros denominamos la pre-web, y hoy estaríamos en lo que se llama la web contextual, ¿sí? La 3.0. Vamos a hacer una revisión rápida que nos va a permitir adentrarnos en el concepto de los datos, la Big Data y finalmente lo que se llaman los algoritmos. La primera de ellas tiene que ver con la primera etapa que decíamos, cuando comienza a adaptarse la primera web en función de la Internet, era estrictamente de uso militar, estamos hablando de la década del 80, 1980, que llega hasta 1990, en donde hay una adopción de los primeros protocolos, ¿sí? Que pudiese, digamos, relacionarse las distintas páginas web dentro de la Internet, y también hay una asignación de nombres y de dominios, que es lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy. El .com es una asignación de dominio, como también están los .edu, que identifican a los sistemas educativos, o por ejemplo los nets, o los que son los gov, que son los de gobierno, o en este caso las de los militares, MIL, ¿sí? Y así mismo se va identificando por cada uno de los países. Primera parte, digamos, de esa web. La web .0, que se extiende hasta el año 2004, comienza ya con la comercialización de lo que es estrictamente Internet. La primera etapa de la era de su creador, que es Tim Berners, que nosotros lo hemos visto. La aparición de los primeros buscadores bastante precarios, pero que hacían esta función de poder indexar las páginas y poder hacer una búsqueda de ellas, y tiene que ver con un modelo que denominamos unidireccional, muy parecido a lo que es el sistema de medios de esa época, en donde hay muy pocos quien emites y los demás son los que navegan, son finalmente aquellos receptores. Pasamos a la web 2.0, que se va a extender desde el año 2004 hasta a principios de 2010, 2012 en particular, y ya tiene que ver con una plataforma que está dada para el trabajo principalmente, que ya no es unidireccional, sino que va a ser bidireccional, que va a responder a esta idea de la inteligencia colectiva, en donde todos ya podemos desarrollar nuestra página web y también las podemos poner en marcha. Tiene que ver con un modelo que está vinculado al software, porque, bueno, van teniendo mayor preponderancia tanto el diseño como el software dentro de lo que se llama las páginas web. Va a aparecer el concepto de social media, en donde ya no va a haber medios tradicionales que van a aparecer en la web, sino que va a haber directamente medios que van a ser nativos de esta página web, que se van a desarrollar y que van a estar presentes bajo este concepto de web. Va a haber una relación particular entre usuarios, y aquí aparece una palabra interesante que es la de usuarios. Si va a haber usuarios, va a haber perfiles entonces de usuario. Va a haber lo que se va a llamar el desarrollo de gráficos sociales, que vamos a ver que está muy relacionado con el tema de los datos y de cómo hoy en día, sobre todo las redes sociales, trabajan. Vamos a pasar a esta cuestión no más de enlaces. ¿Se acuerdan que hablábamos del hipertexto, en donde nosotros tenemos distintos textos? Vamos navegando en esa página web y va apareciendo nuevas web. Bueno, va a cambiar esa cuestión del link para pasar a la recomendación. Es decir, nos van a empezar a conocer las páginas web, nos van a empezar a conocer las plataformas y por lo tanto nos van a empezar a recomendar cosas, ¿sí? Que hasta ese momento no existía. Va a haber un criterio de jerarquización que va a ser distinto, en muchos de los casos no lo vamos a conocer, a partir de lo que van a ser algoritmos que nos van a recomendar aquellas cosas para ver, y por lo tanto va a haber una jerarquización de esa misma información. Van a haber lo que se llaman los grupos de presión, es decir, va a haber aquellos que van a tener mayor presencia dentro de la web, y esta tendencia que se habla siempre de la democratización. Ustedes veían seguramente una de las teorías, que es la teoría de la agenda setting, cómo los medios
ordenan, ¿sí?, en función de una prelación cuáles son los temas que se dialogan cotidianamente, ese concepto de la teoría de la agenda setting, de este concepto de cebolla, de las capas, de la cantidad de temas que se presentan dentro del espacio público, que son 7, ¿sí?, lo que estudia la teoría de la agenda setting, McCombs y Shannon. Bueno, esta democratización va a hacer que esa forma de presentar ese tipo de agenda, bueno, vaya a cambiar. Recuerden que ahora después vamos a ver, esto va a traer un serio problema entre las plataformas y aquellos que son los generadores finalmente de las noticias. Y finalmente finalizamos con con lo que se llama la web contextual, que es la que estamos transitando actualmente, 3.0, en donde vamos a ver principalmente que va a haber una gran disposición de inalámbricos, ¿sí?, tanto de lo que son dispositivos inalámbricos como también de los portátiles, que van a ayudar a la recolección de datos. Va a aparecer la palabra datos. Los datos van a estar dados por nuestra navegación. Cada vez que nosotros naveguemos por una página web, habrá recolección de datos personales. Esos datos van a ser los que se van a comercializar finalmente. Va a haber una nueva estrategia, la serendipia que se llama ahí, tiene que ver con esto de nosotros estamos buscando algo, pero va a aparecer algo distinto, ¿sí? Y por lo tanto nos va a sorprender contenidos que nosotros muchas veces no estamos buscando. Muchas veces tiene que ver por estos protocolos mismos, por estos algoritmos de recomendación. Va a haber una personalización, porque si ya teníamos usuarios y ahora tenemos los datos personales de cómo se navegan en esa web, bueno, habrá una personalización en cuanto a los servicios y las plataformas que le vamos a ofrecer a cada uno de esos usuarios. Y va a existir esto, lo que se llama la universalización de los sensores en objetos y en personas. Por ejemplo, este gadget que ustedes están viendo aquí, que es ni más ni menos que es un reloj inteligente, tiene una serie de mediciones que está conectado a su vez con mi teléfono, que a su vez reproduce una cantidad de datos. Por lo tanto, va a haber una cantidad de objetos, de sensores que van a reportar datos, ¿sí? Y vamos a ver por qué es importante los datos en esta instancia. Lo más interesante es la recolección de datos, conocer a los usuarios que tenemos nosotros, y el gran debate ético y moral será de cómo se usan esos datos. Francisco Vaca Aguilar, que es el texto que ustedes tienen para leer, va a decir que es bastante, por la popularidad que han tenido las redes sociales, está muy difícil muchas veces la definición de lo que son los medios sociales, ¿sí? Hablamos de medios digitales y hablamos de medios sociales en cuanto a referencia a las redes sociales que vamos a tocar en la próxima clase. Pero claro, como hay muchas plataformas, hay un sinfín, digamos, de este tipo de medios, se confunde mucho el término y por otra parte también es muy difícil categorizarlas y por lo tanto determinar cuáles son los objetivos que tienen esas mismas plataformas. Intentaremos hacerlo la clase que viene y vamos a tratar de hacer esto, categorías y objetivos, y tratar de llegar también a una definición. Pero vamos a recapitular y vamos a ver qué es lo que vimos hasta el momento. Lo que vimos hasta el momento es que nosotros definíamos claramente qué son las tecnologías de la información. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que es ni más ni menos que las tecnologías de la comunicación son todos aquellos aparatos, ¿sí? Aparatos tecnológicos que no importa si son soft o si son hard, ingresan dentro del mismo concepto, que nos permite hacer una serie de actividades. Decíamos nosotros, nos permite editar, nos permite producir, nos permite almacenar, nos permite intercambiar y nos permite transmitir. ¿Se acuerdan qué transmitíamos finalmente? Transmitíamos datos, ¿sí? Lo que hay es un dato y ese dato está finalmente digitalizado. Decíamos ceros y unos. Finalmente lo que estamos transmitiendo son datos. ¿Entre qué? Entre sistemas de información y además una de las condiciones que tenían que tener protocolos comunes. Si no tienen protocolos comunes, esos aparatos no se pueden conectar. Si no se pueden conectar, no puede haber esa transmisión que decíamos nosotros de datos. Y estudiamos un aparato en particular que nos interesaba, que eran los teléfonos inteligentes, los smartphones. ¿Se acuerdan que lo poníamos sobre todo en cabeza de lo que es el iPhone, aquel teléfono que que da a conocer la empresa Apple, Steve Jobs? Es muy interesante si ustedes consiguen el video, dura 1 hora la presentación. De hecho, va a haber todo un cambio hasta de cómo se presenta, en este caso, la tecnología. Y lo más interesante de eso es que va a estar el concepto de convergencia. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que hay una convergencia que se da en las redes, en el software, pero también en el hard?
Les digo que es interesante esa conferencia porque van a ver Steve Jobs que hace él como CEO de la empresa la presentación del teléfono, va a presentar algo que es totalmente novedoso porque por primera vez, como decíamos la clase pasada, se va a presentar una galería. La galería va a tener impreso en donde esa idea en donde nosotros vamos a poder descargar de esa galería aquellas software que nos interesa, ¿sí? Y esos software lo que vamos a hacer es personalizarlo. Y por lo tanto, cada uno de nosotros va a tener una personalización y por lo tanto, al tener ese software, al interactuar con ese software, nosotros estaremos aportando datos. Pero decía, es muy interesante, dura una hora, la pueden ustedes encontrar en internet. En la primera fila van a estar presentes aquellas personas que están conectadas con las redes y con el software, ¿sí? En esto de la convergencia. ¿Se acuerda que decíamos nosotros en el caso de Nokia, en esta carrera que pierden, tiene que ver por haberse desconectado de aquellos otros polos que hacían a esta convergencia que finalmente estaba en curso, estaba en marcha? Decíamos que si hay convergencia en los tres niveles, tanto del hardware, del software y de las redes, también va a existir una convergencia de contenidos. Y es aquí donde va a sufrir el mayor daño los medios de comunicación que nosotros también vamos a estudiar, ¿sí? La convergencia de contenido hará que cambie la forma en cómo se presenta el contenido, ya que no vamos a tener una audiencia masiva, sino que vamos a tener usuarios personalizados y entonces con grados de interés por temas totalmente distintos a lo que se estaba acostumbrado. Lo masificado pasa ahora a la individualización y esa individualización está dada por los grados de interés que tenemos nosotros en cada uno de los temas. Pero decíamos, va a haber entonces cambios en la Internet, va a haber cambios en la web y va a haber cambios en las redes sociales. En la Internet decíamos nosotros lo que estudiamos con la infraestructura que está presente detrás, ¿sí? Que permite la conexión finalmente de estos sistemas, las granjas de donde se van a depositar esas informaciones, que está dado en nube, pero la nube no es ni más ni menos que servidores, y tiene que haber lo que se llama granjas de servidores donde finalmente reside toda la información que se transita y se transmite. Y por lo tanto vamos a tener las redes sociales. Las gran capturadoras finalmente de los datos, principalmente, no van a ser las únicas, pero principalmente serán lo que nosotros denominamos redes sociales, que son ni más ni menos que son software, ¿sí? Que nos permiten hacer distintas cuestiones. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer eso? O mejor dicho, ¿qué le va a permitir a las empresas esa captura de datos? Bueno, recolectar y en demasía datos, almacenar esos datos, los van a poder indexar, es decir, que le van a dar lugares de importancia a esos datos para conocer finalmente a sus usuarios, y lo que van a hacer sobre todo es poder manipular esos datos. Para eso, los datos esos se van a convertir en información. Cuando tenemos una demasía de datos, tendremos lo que se llama Big Data. Big Data es gran cantidad de datos. La pregunta es, ¿para qué vamos a utilizar esos datos? ¿Cómo los vamos a ordenar esos datos? Y sobre todo, queremos que esos datos hagan algo, queremos hacer algo con esos datos, ¿sí? Lo que se conoce como minería de datos. Yo extraigo datos y esos datos finalmente los proceso para hacer algo finalmente. Algunos hablan dentro de lo que nosotros veíamos en cuanto a la cuarta revolución. Esta revolución ya no se habla más de lo que era el petróleo, ¿sí? Lo que era el oro negro, ahora hablamos del oro de datos, ¿sí? Y ya vamos a tener hasta un concepto muy similar a esto de la minería. Antiguamente se extraían minerales ricos. Bueno, hoy en día los minerales pasaron a ser los datos personales. Acá hay una recomendación que nosotros les vamos a dejar a ustedes en el aula virtual, que tiene que ver con 4 videos que queremos que vean. Uno de ellos tiene que ver con Eric Zadin, que es un filósofo francés, donde habla de la era de la digitalización y qué va a producir principalmente estas compañías y el manejo de los datos, ¿sí? Es muy interesante la conferencia que él da, porque sobre todo va a explicar el concepto de inteligencia artificial. Va a explicar finalmente, va a dar su puntapié inicial en el año 2007-2008, como decíamos nosotros, con la aparición de los teléfonos inteligentes. Una charla que es imperdible, que esperemos que la puedan ver y que vamos a abordar también en las próximas clases. El segundo video está vinculado a Tristan Harris, que es también parte de uno de los testimonios que hacen el dilema de las redes sociales, que está en Netflix, que nosotros también le recomendábamos, y está vinculado porque él trabajó en Google, y él estuvo dentro de lo que se llama el área de ética, de manejo de los datos dentro de Google. Y en su conferencia, la TED, en el año 2017, plantea el tema de cómo las grandes compañías tecnológicas, ¿sí? Finalmente facturan millones ¿cómo se llama?, de dólares a partir de lo que él llama controlar nuestras mentes.
¿Y cómo controlan nuestra mente? Bueno, a partir de conocernos. ¿Y cómo nos conocen? A partir de los datos que nosotros mismos le estamos otorgando. Recuerden que aquí va a haber dos modelos finalmente de negocio. ¿Se acuerdan que el modelo tradicional de los medios de comunicación era que finalmente lo que terminan comercializando, nosotros decimos, bueno, en realidad preparan ficciones, hacen programas de televisión, hacen noticieros y lo que finalmente van y comercializan esos noticieros, esas piezas comunicacionales? No. En realidad, cuando van a pedir una publicidad, pongamos por caso Coca-Cola, lo que están en realidad diciendo es, bueno, mira, yo tengo este programa que se emite en el prime time de la televisión, tiene tantos puntos de rating. Un punto de rating significa tantas personas que están viendo ese programa. Generalmente está en un punto geográfico, eso se multiplica a nivel país de audiencia y dice, bueno, este programa a esta determinada hora lo están viendo tantas personas. Por lo tanto, mi punto de rating cuesta, mi punto de audiencia cuesta tanto dinero, lo multiplicamos por la proporción de audiencia que tenemos y por lo tanto eso es lo que está costando mi producto. En realidad lo que están comercializando es audiencia, son personas que están consumiendo ese producto. No comercializan técnicamente lo que se llaman productos, ¿cómo se llama? Piezas comunicacionales. En el caso de las compañías tecnológicas, ocurre una inversión dentro del negocio, porque en realidad nos dan de manera gratuita la posibilidad de que nosotros podamos hacer uso de esas herramientas. Y ese uso que nosotros hacemos de esas herramientas, supuestamente lo hacemos de manera gratuita. No estoy hablando de los servicios especializados de streaming en este caso, o de las plataformas que luego veremos de cómo se utilizan. Estoy hablando principalmente de las redes sociales. Nos permiten usar WhatsApp, nos permiten usar Facebook, nos permiten usar Instagram, bueno, las distintas redes que ustedes utilizan, y lo hacen y lo hacemos de manera gratuita. Y la pregunta entonces, ¿qué ganan si lo hacemos de manera gratuita? Bueno, ganan que en realidad nos conocen a cada uno de nosotros y finalmente comercializan eso. Esa comercialización se hace a partir de, obviamente, publicidad que nos ofrecen también, publicidad segmentada. A las marcas, a las empresas les interesan tener un público que puedan conocer y por lo tanto ofrecerle el producto de manera personalizada. No es lo mismo que yo publicite mi empresa en un programa de prime time en donde la audiencia que hay ahí es una audiencia heterogénea, si bien se puede hacer una descripción de la audiencia, es heterogénea. Ahora yo sé perfectamente qué edad, qué gustos, qué recomendación tiene la persona que ve tal video, por ejemplo, en la plataforma YouTube. Y es lo que nos interesa a nosotros a la hora de poder contactar a esa persona para venderle un producto o un servicio. El cuarto video tiene que ver con los 70 años de comunismo en China, que es una producción realizada por la gente de la BBC, en donde explica de manera significativa, en muy poquitos minutos, qué es lo que ocurrió en China y estos dos modelos. Un modelo finalmente que tiene que ver con un modelo político comunista, pero con una economía totalmente capitalista, en donde tiene presencia hoy en día global. Esto nos va a ayudar a entender cuál es hoy en día la lucha geopolítica que se establece entre los Estados Unidos y China por el manejo y el control de datos, pero también con el manejo de lo que son las redes. Con su empresa Huawei, que es una empresa vinculada al Estado chino, ellos se han especializado en los servidores, en redes, y son los que están más adelantados para la presentación de lo que se llama la quinta generación de Internet, que va a permitir, como decíamos anteriormente, mayor recolección de datos, ¿sí? Hoy en día nosotros estamos limitados, pero una Internet que nos permita un mayor acceso, bueno, habrá mayores sensores, si hay más sensores, mucha mayor recolección de datos. Y finalmente lo que tenemos en el último de los videos es la presentación que hizo por el escándalo de Cambridge Analytica, que ocurre en Inglaterra, en donde se utilizaron datos que eran previstos por la empresa de Mark Zuckerberg, que es Facebook, ¿sí? A partir de eso se hicieron los mapeos, que son los mapeos neuronales, y eso lo que permitió es hacer lo que se llaman los nodos. A partir de eso, información que no era verificable, que era falsa finalmente, y que finalmente intervino en procesos eleccionarios, no solamente en el Reino Unido, sino también en el proceso eleccionario del 2015, en la elección en la República Argentina para presidente, y también estuvieron presentes tanto en los Estados Unidos en lo que fue la campaña de Donald Trump, en donde Donald Trump se hace del poder. Recomendaciones para que ustedes puedan ver y entender finalmente de lo que estamos haciendo. Perdón que aquí tenemos un error.
y los tengo que pasar así porque si no, no pasa la diapositiva, están previstas para que los puedan ver. Van a ver que ustedes están todos los vínculos y los van a tener dispuestos en la página web. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en un momento esta posibilidad de estar conectados o desconectados? Estamos permanentemente conectados y la opción es que no podemos desconectarnos. Y la idea que se tiene es que nosotros estemos permanentemente conectados, viviendo la experiencia, ¿sí? El concepto de vivir la experiencia. Este reporte, que está vinculado a lo largo de los años y lo que está marcado en el eje horizontal, se fija en la cantidad de personas que son los que hoy en día están conectados brindando a estos servicios. Fíjense en ustedes que en esta primera gráfica lo que van a observar es, por un lado, ¿se acuerdan que hablábamos de un duopolio? Hoy en día los sistemas operativos tienen que ver con el sistema operativo Android que lo provee la empresa Google y Apple Store, que es el sistema operativo ¿cómo se llama? De Apple. Fíjense en ustedes que las descargas principalmente que ocurren de las principales plataformas, de las principales redes sociales. La primera que aparece es WhatsApp, seguida por Messenger, que pertenece al sistema de mensajería instantánea y hoy también de video y también de conferencias que tiene Facebook. Aparece TikTok, que es una aplicación china. Aparece Facebook e Instagram. Me gustaría pararnos en estas primeras, en estas primeras 4 aplicaciones, que como ustedes bien saben, corresponden a la misma empresa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Messenger, se crea en los Estados Unidos en el año 2008, tiene una reconversión en el año 2010 y finalmente con una nueva aplicación se vuelve a lanzar en el año 2012. La aplicación, por ejemplo, la de Messenger en particular, que en el caso, por ejemplo, de Android es la segunda que tiene mayores descargas, hoy en día tienen 1.200 millones de usuarios a nivel global, ¿sí? 1.200 millones de usuarios que todos los días interactúan con esa plataforma y todos los días reportan datos. En el caso de WhatsApp, que es la primera, que es la de mayor descarga dentro de Android para los teléfonos Android. Es una aplicación también de Estados Unidos que se crea en el año 2009 y que finalmente es comprada en el año 2014, 2 años después, por Facebook, ¿sí? La empresa de Mark Zuckerberg. Esa aplicación, que es la de WhatsApp, que es la de mayor crecimiento, hoy en día tiene 200 millones de usuarios nuevos. 200 millones de usuarios nuevos tuvo en el último año, ¿sí? Y es una de las aplicaciones de mayor popularidad, porque no solamente permitía en su momento el envío de fotografías, el envío de mensajes, sino también que incorporó la posibilidad de las videoconferencias. Hay un problema de latancia, de lo que se llama el tiempo en el que corre un video, pero que eso va a ser mejorado a partir de lo que es la nueva tecnología, el 5G, ¿sí? La Internet de la quinta generación. Recordemos que cuando hablamos de Internet estamos hablando de infraestructura y para que mejore la infraestructura estamos hablando de servidores, pero también de redes. En cuanto a esas redes estamos hablando de nuevas antenas. Generación de nuevas antenas que son mucho más pequeñas, que se colocan en mayor demasía y que hace la posibilidad de que la velocidad de transmisión, tanto de subida, bajada, de lo que se llama el retardo, ¿sí? Se va a aumentar y eso lo que va a permitir es no solamente todos los dispositivos que hoy en día tenemos nosotros en nuestras casas, sino que lo que va a hacer va a ser la Internet de las cosas. Va a permitir que más cosas que tengan sensores puedan ser conectados también a la red. Y cuando ellos sean conectados, lo que vamos a tener como consecuencia es de que ya no va a tener que ver con nuestra interacción como seres humanos, sino que las máquinas comenzarán a reportar datos. Por ejemplo, censarán cuál es la temperatura que tiene mi heladera, censarán cuáles son los elementos que tienen, me avisarán a mí cuáles son los elementos que están faltantes dentro de mi heladera, harán por GPS y un rastreo para saber cuáles son los lugares que están disponibles dentro de mi cercanía en cuanto a supermercados ¿cómo se llama? Y despensas que estén disponibles, cuáles son las ofertas que están en el día y por lo tanto las máquinas se van a empezar a comunicar con las máquinas. En el segundo, en el quinto lugar de Android vamos a encontrar a Instagram, ¿sí? La aplicación que también es de Estados Unidos, fue creada en el año 2010, pero fue adquirida por Facebook también en el año 2012. Hoy en día tiene algo así como 465 millones de usuarios, ¿sí?
Instagram. Y en el caso de Facebook en particular, ustedes saben que fue lanzada en el año 2004, es un proyecto que hace Zuckerberg estando en la universidad, lo hace en Harvard. La idea era en realidad comunicar a todos los alumnos que estaban en Harvard. Se llama Facebook porque en realidad tenía que ver con los primeros libros de los anuarios que se publicaban en la universidad. Cada vez que se recibe una nueva camada, o cada camada que existe en la universidad, se hace un anuario. En ese anuario se pone una fotografía, una breve descripción y se hace sobre todo un destacado de qué se dedica la persona y qué hace la persona. Bueno, la pregunta que él se hace es cómo podemos hacer para que las personas se puedan comunicar, ¿sí? Y en realidad él lo que toma es una investigación del comportamiento producida por uno de los departamentos de la por uno de los departamentos, por una de las cátedras de Harvard. Y lo que hace él es crear justamente un algoritmo para poder interrelacionar. Los primeros de ellos no salen del todo bien porque tenían que ver con calificar a las personas a partir de los gustos. Esto luego se da a conocer primero en las universidades y esto luego salta a lo que es el consumo masivo. Y esto es lo que nos permitía a nosotros tener el concepto de red. Vamos a analizarlo después en particular, el concepto de red y cómo hacemos nosotros para poder vincularnos de esta manera. Fíjense en la última aplicación, que en el caso de las descargas de Apple está en primer lugar, que es TikTok, tercer lugar que está en el caso de Android, y va a ser la primera de las aplicaciones que está fuera de los Estados Unidos. Repetimos nuevamente, salvo YouTube, que en el caso de Android, las primeras otras aplicaciones dependen hoy en día de una sola empresa, que es Facebook, ¿sí? Todas están dedicadas a la transmisión, como decíamos al principio, con la definición de TICs, todas están dedicadas a transmitir audio, textos, imágenes, y la única en aparición con un crecimiento exponencial es TikTok, que como decíamos es de China, que fue creada en el año 2016 y que hoy en día ese crecimiento ha hecho que, por ejemplo, esté prohibida en la India y que ha recibido restricciones en los Estados Unidos. De hecho, hay una norma que acaba de sacar el gobierno de los Estados Unidos, sacó Donald Trump, para que las empresas se abstengan de comercializar o de hacer intercambio con la empresa TikTok. Recuerden que además una de las funcionarias de Huawei quedó detenida, ¿sí? Se los acusa a la empresa, en este caso China, de espionaje. Vamos en próximas clases a poder introducirnos más en estos temas que tienen que ver finalmente con la geopolítica. Esto produce, obviamente, cambios dentro de la geopolítica. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, lo vamos a pasar, pero quiero que ustedes lo escuchen en sus casas. Es la exposición que da Mark Zuckerberg dando explicaciones en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos cuando Alexandra Cortés lo interroga para saber qué grado de conocimiento tenía él por parte de la empresa, por el uso de datos que proveía, en este caso, Facebook, a la empresa Cambridge Analytica, ¿sí? Es muy interesante la forma en que lo interroga y cómo Zuckerberg se encuentra en un momento atrapado a partir de las declaraciones. Quiero que simplemente vean el nerviosismo y las preguntas que le hacen, en este caso, a Zuckerberg. Facebook COO Sheryl Sandberg become aware of Cambridge Analytica? I don't know off the top of my head. You don't know. Repito, por una cuestión de tiempo vamos a hacer, vamos a avanzar en la clase, pero es muy interesante porque el punto, digamos, principal tiene que ver con una investigación que se saca de Guardian. The Guardian da a conocer, el periódico inglés, da a conocer lo que había sucedido en el caso de la elección de el Brexit. Se separa, en este caso, Inglaterra, a partir de una decisión que toman los votantes, separarse de lo que es la Unión Europea. Y esto está trayendo trastornos muy importantes dentro de lo que es el Reino Unido y su economía, sobre todo en el contexto de pandemia. Algo que es muy interesante, está expresado también en un documental que lo pone HBO y que nosotros lo damos a ustedes para
como recomendación, es interesante la estrategia. Si quieren ver cómo se arma una estrategia de comunicación, es la mejor explicación que existe en ese video. Volviendo entonces al caso de TikTok, lo más interesante de TikTok es que hoy en día está dirigido por este señor. Para muchos por ahí no lo conocen, se llama Kevin Mayer. Kevin Mayer, si ustedes lo ven atrás, tiene que ver con la nueva plataforma que acaba de lanzar Disney, que es un streaming. Este señor hasta hace poco dirigía Disney, ¿sí? La plataforma era CEO de la empresa, de la compañía Disney, que está vinculado principalmente al ocio, y el ocio sobre todo vinculado a las cuestiones de la industria cultural, y se hizo cargo como nuevo CEO de TikTok. ¿Sí? Recuerden que tanto no existe la mensajería como tal cual nosotros la entendemos, que es, como es WhatsApp o Messenger y demás. Existe WeChat, que es la aplicación de mensajería instantánea dentro de China. Recuerden que la población de China es realmente importante, y por lo tanto uno de los temas importantes para China es que se expanda esta idea, digamos, de las redes, y por lo tanto de mayor cantidad de usuarios. Repito, mayor cantidad de usuarios implica mayor personas que aportan datos, y contrataron a este señor que es norteamericano para hacerse cargo de esa plataforma. Pero veamos entonces una definición de qué es un algoritmo. Ustedes se acuerdan que tenían uno de los textos, que es el de Tom Vanderbilt, que es Camioneros Infelices y otros problemas algoritmos. Y él va a decir que es la definición de algoritmo. Perdón, acá hay un error porque está mal la frase, digamos, a quién se la atribuye, pero está bien, digamos, la definición. Si usted le pregunta a alguien qué es un algoritmo, le dirán la gente de tecnología que es una serie de instrucciones que pueden ser llevadas a cabo de forma performativa para lograr un resultado ideal, ¿sí? Y se ingresa una serie de información en un algoritmo dado y se obtiene una respuesta como resultado. En realidad, yo quiero saber, si ustedes, si lo podemos llevar a algo más llano, bueno, quiero saber cuántas personas rubias existe, por ejemplo, en un campus dentro de un determinado lugar, y eso ponerlo, por ejemplo, a disposición para que aquellas personas que quieran, digamos, estar interrelacionadas y que tengan los mismos gustos puedan interrelacionarse. Em, la idea que se tiene finalmente, digamos, con los algoritmos es que se tengan que utilizar de alguna manera. Y esa manera, digamos, para la búsqueda, digamos, de esos algoritmos, una de las preguntas que ustedes deberían o que deberían intentar responder al leer, digamos, los textos es, tanto los motores de búsqueda como las redes sociales que ustedes conocen, o lo que se llaman los agregadores en línea, ¿sí? Son neutrales, digamos, son pasivos, manejan simplemente información y nada más. Me quiero referir, por ejemplo, al caso de Google. Google lo que puede llegar a decir en su defensa es, bueno, pero yo no manejo el contenido que se expresa. Yo simplemente lo que hago es, como decíamos, hago recopilación de información, hago un indexado de la información, y por lo tanto pongo a disposición de las personas aquellos resultados que están, pero yo no soy responsable finalmente por lo que está publicado, por aquello que está evidenciado en una página web. Lo que hago simplemente es poner a disposición de las personas, de los usuarios, la información que aparece. Bueno, la pregunta es, ¿son neutrales? ¿Son pasivos? ¿No tienen nada, digamos, en cuanto a algún punto, digamos, que se le pueda, ¿cómo se llama?, atribuir a estas empresas? Esto va a ser una de las preguntas esenciales que ustedes deberían responder a partir de leer los distintos textos que tienen ustedes que le hemos puesto a disposición. Veamos el concepto de Big Data. Ahora vamos a ampliar lo que estamos viendo, pero veamos rápidamente el concepto de Big Data. Si nosotros hacemos dos búsquedas, tanto en Wikipedia, ¿sí?, esta idea del compendio en donde todos podemos aportar en este conocimiento masivo, que es la Wikipedia, y finalmente todos podemos revisar, y finalmente el conocimiento disponible, podemos decir que la Big Data hace referencia a la acumulación de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. Lo que se busca es poder encontrar patrones que nos permita predecir, ¿sí? Buscamos poder predecir algo. Y esto va a ser un cambio interesante, porque ante lo que nosotros buscábamos cuando hacemos una investigación, como no podemos tener la totalidad de los datos, lo que se llama técnicamente un censo, trabajamos con muestras. Esas muestras lo que van a hacer es darnos una serie de información, vamos a llegar a una conclusión y diremos, bueno, a partir de esta muestra podemos escalar y decir que podría pasar esto en función de los objetivos de nuestra investigación, de lo que nos hemos planteado.
En el caso de la Big Data va a ser distinto. Lo que vamos a trabajar es con una cantidad enorme de datos y vamos a tratar de buscar, en este caso, patrones que se repitan. Y vamos a ver para qué necesitamos encontrar esos patrones y esos patrones repetitivos. En el caso del diccionario de Oxford, lo que va a decir es que es un conjunto de datos extremadamente grandes que pueden ser analizados computacionalmente para revelar patrones. Vuelve a aparecer la palabra patrones. Por lo tanto, dos preguntas que surgen a partir de estas definiciones es que, de qué conjunto de datos estamos hablando, es decir, de grandes datos estamos hablando, y la segunda, ¿qué tendemos por, bueno, detectar patrones? Y en tal caso, si los detectamos, ¿para qué nos sirve? En el caso de que nosotros queramos hacer un trabajo, digamos, de Big Data, lo primero que nosotros nos vamos a preguntar, denme un segundito, lo primero que nos vamos a preguntar, bien, aquí es. El primer trabajo, digamos, de Big Data es, primero, que se llaman las arquitecturas de Big Data. ¿Para qué nos sirve la arquitectura de Big Data? Primer punto, si vamos a manejar muchos datos, vamos a necesitar muchos servidores. Vamos a necesitar una estructura donde guardar esos datos. Por lo tanto, uno de los primeros temas está vinculado a la arquitectura. Hoy en día no es un gran problema porque, como ustedes saben, nosotros, así como veíamos que podemos destinar nuestra información dentro de la nube y hay empresas que nos brindan esa información, también es cierto que hoy en día nosotros podemos hacer alquileres, ¿sí? El alquiler de esas infraestructuras hoy en día se puede realizar si nosotros tenemos en mente hacer un trabajo de Big Data. El segundo punto es que nosotros debemos determinar es qué nivel de información vamos a manejar. Cuando hablamos de niveles de información, estamos hablando de, vamos a manejar imágenes, vamos a manejar texto, digamos, qué tipos de información, qué volumen de información vamos a manejar para poder llevar adelante un proyecto de Big Data. Tipos de datos a trabajar, ¿sí? Y esto es muy importante, cuáles van a ser las extensiones de esos tipos de datos. Los vamos a preguntar si los datos que van a venir van a estar estructurados, semiestructurados o no estructurados. Cuando hablamos de estructuras de datos, estamos hablando, las personas que han hecho, que tienen experiencia ya en el área académica, han estado relacionados con técnicas de investigación y por lo tanto las bases de datos tienen una especie de estructura, es decir, cómo se arman esas bases de datos. Por ejemplo, si yo recolecto información de distintos tipos, por ejemplo, tengo un sensor que está midiendo la temperatura, por ejemplo, de una máquina, pero a su vez tengo una cámara que está haciendo el monitoreo de esa máquina, pero a su vez tengo un operario que va introduciendo datos. Como podemos ver, son datos diversos de distintos tipos y eso se va a llamar una base de datos no estructurada. Por otra parte, vamos a preguntarnos qué tipos de datos vamos a tratar. Esto tiene que ver con que si van a ser numéricos, van a ser datos personales y por lo tanto va a haber datos distintos. Por otra parte, qué sensibles van a ser esos datos y por lo tanto, cómo vamos a garantizar la seguridad. Por ejemplo, si yo trabajo con datos para poder determinar un proyecto vinculado al tema de salud, bueno, tiene que haber un resguardo de esa información. Cuando hablo de resguardo de la información, estoy hablando del nombre, del apellido, de la dirección y demás datos que hacen a la salud, por ejemplo, de una persona que tiene que ver, por ejemplo, que pasó por un laboratorio y ha hecho análisis. Y esos análisis se cargan dentro de una base de datos. Por lo tanto, si hay algún tipo de enfermedad que tiene la persona, no puede ser, señalada, digamos, por esa enfermedad o o cualquier dato, digamos, que se haya producido. Otra de las preguntas que hacemos cuando hacemos proyectos de Big Data tienen que ver dónde vamos a almacenar esos datos. ¿Sí? Y cómo voy a trabajar con esos datos, porque recuerden que estamos trabajando con datos finalmente, datos personales. Y en algunos casos son datos que yo no solamente produzco, sino que son datos que son ingresados. Por ejemplo, puedo valerme de datos que provienen de, por ejemplo, de un sistema estatal, ¿sí? Eh, los estados manejan datos, ¿sí? Y esos datos quedan acumulados en un lugar, no son datos que me pertenecen y por lo tanto, si yo acceso a esos datos, bueno, ¿qué va a ser el tratamiento que le voy a dar? Otra de las preguntas tienen que ver, bueno, obviamente qué leyes se aplican a eso, digamos, si hay alguna restricción o no en ese caso de datos. Si ustedes buscan en la web, van a ver que hace 2 años atrás hubo una gran controversia en este sentido cuando la jefatura de gabinete de ministros quiso hacer un proyecto vinculado al tema de Big Data y por lo tanto lo que se pedía en ese momento que todas las bases de datos quedaran abiertas, las áreas de gobierno quedaran abiertas para ese gran trabajo de Big Data y por lo tanto poder hacer un cruzamiento de los datos. Eso trajo una gran controversia porque la pregunta era quién lo iba a manejar, cómo se iba a manejar y finalmente si iba a quedar a resguardo del Estado o finalmente
¿cómo se llama? Podría ser utilizado por algún privado en algún momento. Las últimas dos preguntas están vinculadas a durante cuánto tiempo se van a necesitar esa información y por lo tanto cuánto tiempo va a tener que ser guardada. Y por otra parte, ¿qué información voy a necesitar? ¿Va a ser en tiempo real? ¿Va a ser por un momento determinado? ¿O va a ser de forma periódica? Recuerden que la idea de la Big Data funciona siempre y cuando los datos, no solamente tomo la muestra, tomo un dato, lo dejo reservado, sino que ese proceso se produce de manera en tiempo continuo, ¿sí? Y esa acumulación de datos me permite a mí, como decíamos, poder predecir. Y para poder predecir necesito sacar aquellos patrones que se vayan repitiendo, ¿sí? Hay un error ahí en la idea. Bien, como decíamos entonces, generalmente en Big Data se va a hablar de las 3B. ¿Sí? Las 3B están vinculadas a estas primeras 3B. En realidad hay 5, pero nos interesa trabajar estas primeras 3 que tienen que ver. Cuando hablamos de Big Data, decíamos, hablamos de gran cantidad de volúmenes de datos, hablamos de la velocidad en que se van a producir esos datos, de fuentes totalmente diversas, con extensiones, como decíamos, totalmente diversas, y de la veracidad que tenga ese dato, ¿sí? De cuán veraz es el dato para poder trabajar. Repito, lo que estoy haciendo es poder predecir. Y aquí es un problema serio, porque cuando hablamos de datos, bueno, si esos datos no están bien almacenados, no están bien gestionados, no interactúan esa grande cantidad de datos, bueno, los resultados que pueda obtener y por lo tanto aquello que puedo, ¿cómo se llama?, que puedo sacar como conclusión puede ser totalmente erróneo. Hay uno de los textos que nosotros les dimos a ustedes para leer que tiene que ver con camioneros infelices y otros problemas algorítmicos, que está vinculado con esta empresa que ustedes habrán visto generalmente en las películas, un camioncito marrón. Esta empresa es la encargada de hacer, es el servicio postal de los Estados Unidos, pero que se encarga de repartir paquetes, ¿sí? Lleva paquetes, encomiendas, lo que nosotros llamamos encomienda aquí en la Argentina. Muy común hoy en día, dado la pandemia, sobre todo en la Argentina, que lo está haciendo, por ejemplo, la gente de Andriani a partir de Mercado Libre, ¿sí? Y por lo tanto nos llega. Nosotros pedimos un producto y ese producto nos llega a nuestra puerta. Para que eso ocurra, tiene que haber existido un algoritmo, como decíamos, tiene que existir Internet y tiene que existir lo que nosotros conocemos como la web. Interactuamos con una web, vemos un producto que nos interesa, ese producto nos interesa, a su vez nosotros estamos logueados, con lo cual la plataforma reconoce cuáles son nuestros gustos de consumo, nos da, ¿sí? nos proporciona una cantidad de elementos en función de nuestro gusto, de lo que nosotros estamos buscando. Una vez que nosotros realizamos la compra, tenemos que ingresar datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos personales, de dónde vivimos, pero también los datos personales vinculados al pago que se va a realizar, tanto de una tarjeta de crédito. Chequea rápidamente esa tarjeta de crédito si tiene fondos, si pertenece, por ejemplo, a mi persona, y a partir de eso se establece, digamos, la compra. Como habrán leído en este paper, se presenta un señor llamado Santilli, Bob Santilli, que se presenta en la clase. Ustedes saben que en Estados Unidos es muy común llevar a los padres para que comente a qué se dedican los padres. Este señor se dedicaba a ser gerente de proyectos de este servicio. Y le va a plantear a una clase cuál es el gran problema que tiene él. ¿Sí? Y el problema está vinculado a cómo se hacemos más eficientes. Yo tengo que entregar muchos paquetes por días, esos paquetes que los tengo que entregar, tengo muchas rutas, y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es la ruta más aconsejable, más eficiente para poder hacer la entrega en tiempo y forma? Y así como comienza a desarrollar, y va a comenzar a contar el autor, cómo se desarrolla un problema vinculado a un algoritmo, pero en función de los datos. Y sobre todo va a poner en el centro a la persona humana, porque va a decir, bueno, hay que acomodar los paquetes dentro de un camión de una determinada manera en función de los datos que nos van aportando, ¿sí? No solamente la ruta que vamos a hacer para, obviamente, ahorrar kilómetros, ahorrar combustible, pero a su vez poder cumplir con el servicio. Pero la otra gran problema es cómo hacemos. La persona baja por el lugar derecho, baja por el izquierdo, cómo acomodamos los paquetes para que en el menor tiempo posible la persona baje, toque el timbre y entrega. Aquellos que han hecho compra en Mercado Libre saben que hoy en día lo están llamando por teléfono. Cuando la persona, el camión de Adriani está cerca, llama por teléfono y decir, estoy a una cuadra, estoy a 2 cuadras para que uno pueda bajar, se pueda entregar el paquete y ahorrar tiempo. Una vez que la persona le toma a ustedes los datos personales, cuelga en una aplicación que el paquete fue entregado y eso reporta nuevos datos. No les voy a contar cómo finaliza la historia, la idea es que ustedes nos puedan contar a partir de la lectura de este paper cómo finaliza la historia. Y una idea que aportan los chicos a partir del problema de los algoritmos, porque no solamente tiene que ver, como decíamos, con la ruta, no solamente tiene que ver con la entrega, sino con la complejidad que hace la logística.
No por nada, como ustedes habrán visto en la clase pasada, una de las empresas que hoy en día lidera, en el caso tanto de algoritmos como también lo que se llama el concepto de las entregas, es la empresa de Amazon, ¿sí? Que se dedica ni más ni menos que hoy en día a la Big Data, comercializa y hoy en día provee servicios de algoritmos para terceros, pero a su vez lo que hace es justamente la entrega de paquetes, ¿sí? Paquetes de muchos elementos que no lo produce. De hecho, estas plataformas lo que hacen es, como decíamos con las redes sociales, no producir, es decir, no fabrican elementos, sino que su expertise tiene que ver con entregar en una logística en tiempo y forma un determinado producto. Recuerden que esto además requiere una complejidad porque hay una cantidad de actores, se requieren rutas de distribución y todo esto en una coordinación, en muchos de los casos, con países en donde incluye otro sistema de logística, como por ejemplo el sistema aéreo y demás, ¿verdad? El otro paper que ustedes tenían para leer es de Nicholas Carr y el título de ese paper está vinculado a nuestros algoritmos, nosotros mismos, ¿sí? Y va a tocar dos casos particulares, uno el de Facebook y otro el de Google. En el caso de Facebook, tiene que ver con la evidencia experimental de lo que se llama el contagio emocional, escala masiva a través de las redes sociales. Ustedes saben que en ese momento, en el 2014, Facebook va a publicar en una revista científica un trabajo que venían realizando. Habían tomado los datos de Facebook y habían publicado cuál era el sentimiento, digamos, cómo se producía un contagio social a partir de evidenciarle una serie de noticias a las personas que trabajan en Facebook y por lo tanto qué palabras utilizaban esas personas. Y había dos, obviamente, algo que los emocionalmente los condicionaba, los ponía tristes y otro que los ponía alegres. Y ellos lo que trataban de hacer es contar las palabras en función de las personas que se les exponía a mensajes tristes, cuántas palabras reproducían a lo largo de la tristeza y por lo tanto cuánto duraba ese efecto. Y lo mismo ocurría para las personas que estaban alegres. Al principio no pasó nada. Esta investigación, que era con el control sobre el flujo de lo que se llama el flujo de correspondencia, no había pasado nada. Hasta que un periodista del New York Times descubre el paper, lo lee en profundidad y a partir de ahí se produce una catarata de información. Y una de las primeras acusaciones que recibe Facebook es que estaban haciendo investigaciones, ¿sí?, con datos que estaban aportando los mismos usuarios de Facebook, pero que la empresa nunca los había notificado de esta acción. Facebook salió a defenderse a decir de que en realidad, bueno, esto no causaba ningún tipo ¿cómo se llama?, de perjuicio. Salió varias personas académicas para defender a Facebook diciendo, bueno, pero esto del contagio emocional ya está comprobado en otros papers, con lo cual no es nada para tener en cuenta, pero se empezaron a dar cuenta que había otras investigaciones con un peso mucho más interesante en donde Facebook nunca había dado a conocer y sobre todo no había alertado a aquellos que eran los usuarios de que estaban siendo parte de un proceso de investigación. Sobre todo muchas personas se preguntaban por los más jóvenes, a qué eran expuestos los más jóvenes y que la empresa no lo había notificado. Es interesante cómo termina ese caso y esperamos que ustedes nos comenten cómo termina el caso de Facebook, que va a terminar, como decíamos, en un escándalo como es en el caso de Cambridge Analytica, en donde, bueno, los datos que proporcionó la gente, finalmente las personas fueron expuestas a mensajes que en algunos casos hicieron ver una realidad que no significaba tal y que eso finalmente condicionó un proceso, que era el proceso de quedarse o no dentro de la Unión Europea. O peor aún, digamos, lo que ocurre en el caso de los Estados Unidos, en donde donde fue presentado un caso, en este caso se le acusó a la candidata demócrata, tema que después no avanzó en la justicia y que nunca se pudo comprobar, pero que la persona efectivamente creyó que ese caso había ocurrido de esa manera. En el caso de Google, aparece un señor llamado Mario González, es un español, y que en un momento tuvo un pequeño traspié, ¿sí? Un traspié que tenía que ver con una dificultad económica. Este señor no pudo pagar una deuda. Como no pudo pagar una deuda, bueno, finalmente tuvo un litigio y ese litigio fue tomado por un diario, ¿sí? En el caso de Google, bueno, no pasó mucho, pero lo que ocurrió es luego que el periódico puso en línea su información. Y al poner en línea la información, bueno, este señor que había saldado su cuenta, que había quedado sin ningún tipo de problema, al poco tiempo cada uno que ponía su nombre y apellido, es decir, en el buscador de Google, que era Mario Costeja González, bueno, el señor aparecía como un deudor.
Entonces el señor se sintió muy ofendido, se sintió que efectivamente estaba expuesto y se presentó primero a los tribunales españoles, luego esto llegó al tribunal europeo. La Comisión de Datos de Europa acompañó su pedido y le pedía bueno, le pedía a Google que borrara ese historial. Google lo que respondía era de que primero que había una libertad de prensa. Si bien ellos no producían noticias, decía, bueno, pero hay una libertad de prensa. Muy interesante este caso, porque la idea es, bueno, pero yo no produzco la información. En realidad la información la produce un periódico, nosotros indexamos la información y bueno, hay una búsqueda y en la búsqueda aparece ese señor. Y el señor que decía, bueno, pero yo tuve una deuda que ya pasó y cada vez que alguien reproduce, bueno, yo tengo un perjuicio. Esperamos que ustedes también nos cuenten cómo termina ese caso y la derivación ética que tiene ese caso, ¿no? Esto va a traer una pregunta que va a ocurrir también en la Argentina. En este año, la ex mandataria argentina hizo una presentación también contra Google. Y lo que estaba pidiendo ella era que, bueno, se reproducía información falaz. Más allá del hecho político en sí y las pertenencias que tengan cada uno de ustedes, existe en la jurisprudencia argentina que nadie es responsable hasta tanto se produzca, un juez determine en las distintas instancias que tiene el sistema jurídico argentino si uno es culpable o no. Si no, hasta el momento que se ocurra, uno es inocente. Sin embargo, los distintos comentarios, las distintas informaciones que se le van imputando a una persona, bueno, van haciendo indexando. Ustedes saben que Google, cuando yo hago una búsqueda de Google, como Google nos conoce desde qué IP está funcionando, no es la misma aparición de información que se me presenta a mí que, por ejemplo, a un norteamericano o, por ejemplo, o a un chino, ¿sí? Es distinta la información. No es siempre el protocolo funciona, el algoritmo funciona de una determinada que no a todos nos muestran la misma información. En este caso en particular, demanda Google porque, bueno, entiende de que es agraviante para su persona porque con muchas personas se escriben, bueno, los términos en los que aparece ella en cada una de las búsquedas se le hacen imputaciones de los cuales considera ella que no está acusada formalmente por ningún magistrado. Esto es muy interesante porque pareciera que es un caso local y más allá, vuelvo a repetir, de las apetencias que tengamos o las simpatías que nosotros podamos tener por una u otro político. Miren lo que acaba de pasar hace pocos días. El gobierno de Estados Unidos demandó a Google, ¿sí? Porque cree que eso hoy en día es un monopolio. Y por lo tanto, las búsquedas, la empresa lo que ha hecho es que ninguna otra compañía pueda hacerlo. De hecho, Google hoy en día es la empresa más importante. ¿Se acuerdan que hablábamos que hay una segunda empresa como además comercializa productos? Ya no solamente es Google como se presenta. Y que por lo tanto, bueno, incurrió en abusos anticompetitivos. Es más, el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo que como es monopólico, debe ser dividida esta empresa. Y uno dirá, bueno, pero es un gigante de la informática, es un gigante tecnológico, ¿va a ocurrir esto? Recuerden qué pasó con la empresa Bell, ¿sí? La empresa Bell era la única empresa en los Estados Unidos que tenía el monopolio de los teléfonos, ¿sí? Y esa empresa fue, por la ley antimonopolio de los Estados Unidos, dividida, particionada en 4 la empresa, ¿sí? Para lograr lo que se llama la competencia. Pero vamos a ponernos a trabajar, estamos bastante aburridos, pasado 1 hora 26, ya estamos un poco excedidos, pero yo les quisiera preguntar a todos, si estuviésemos en clase, les diría que todos saquen una hoja y que pudiesen armar o un barquito o ¿cómo se llama? O un avioncito, ¿sí? Todos más o menos pasaron por la escuela primaria y todos hicieron algún tipo, digamos, de este tipo de manualidades. Luego que ustedes hicieran el barquito, yo haría pasar a alguien y diría que explicaran cómo hacen un excelente avión o un excelente barquito. Lo mismo podríamos hacer en este caso si yo les pidiera a ustedes que hicieran esta multiplicación. Si alguno que está rápido me podría decir cuánto es 65 por 34. No lo estoy leyendo en este momento, no sé, Vero, si vos estás chequeando la mensajería a ver si alguien ha hecho algún comentario. Ya deben estar todos dormidos a esta altura, me imagino, ¿no? Hay algunos comentarios, pero con respecto a lo que decías hace un rato acerca de Sí. el vacío legal que hay con respecto a los datos y el uso de los datos que hacen las redes sociales, y ponían que en
En realidad los derechos sobre nuestros datos tienen que ser contemplados como derechos humanos, si no siempre ocurrirán casos así, y más allá de un monopolio de la comunicación, lo que pasa en este caso es parte de una violación a la libertad de expresión. Los intereses de Estados Unidos chocan con Google, por eso contraataca de esta manera, es una opinión de Laura, y después algunos empezaron a hacer la cuenta. 1560. Hacer la cuenta. ¿Cuánto es? 1560 dice uno, 2210. 2200. Bueno, ¿cuál es? Bueno, muy bien. Si yo ahora le preguntara cómo hicieron la cuenta a ustedes, ¿cómo hicieron la cuenta? ¿Alguien hizo 4 por 5? Sí, me llevo tanto, 6 por 4, tanto. ¿Lo hicieron así o recurrieron a algún dispositivo tecnológico para poder hacer la cuenta? En papel algunos, en calculadora de celu, en la calculadora de Windows. Bien, perfecto. Entonces yo les preguntaría a ustedes si alguien quiere encender el micrófono y me diga cómo hizo la cuenta. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces. Si si hubiese una maestra primaria que nos enseñó a nosotros a hacer cuentas, a multiplicar, nos diría que lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, hay que colocar el multiplicador debajo del multiplicando. Segunda instancia, hay que multiplicar la cifra de la unidad del multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando, sumando las decenas al resultado de la multiplicación de la cifra siguiente. Tercer punto, lo que nosotros deberíamos hacer es colocar el resultado debajo de la línea. Luego, volver al segundo cambiando unidades por decenas. Quinto, colocar el resultado debajo del anterior y correrlo un lugar a la izquierda. Sexto, hay que repetir 2, 4, hasta agotar la cifra del multiplicador y finalmente sumar todos los resultados asumiendo cada espacio vacío con un 0. Y uno dirá, bueno, pero yo directamente agarro la calculadora, pongo 65, por eso sale el resultado, o algunos lo hicieron a mano. ¿Qué es lo que acabamos de ver nosotros? Lo que acabamos de ver nosotros es lo que William Cook, en uno de los escritos que ustedes tienen, ocurrió. Y esto es un algoritmo. ¿Se acuerdan que hablamos de una cuestión de colocar algo para obtener un producto? Bueno, cuando nos referimos a un algoritmo, estamos hablando de una receta. En realidad estamos haciendo paso. Hay un paso y otro paso para producir algo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del algoritmo que veíamos anteriormente, que está vinculado, por ejemplo, al servicio postal, lo que queremos saber nosotros es cómo hacemos más eficiente la entrega de paquetes. Sobre todo cuando alguien me dice, bueno, pero yo quiero tener mi paquete a tal horario. Si yo tomo la ciudad de Mar del Plata y pongo que en las 24 horas debería entregar tanta cantidad de paquetes, y las personas a su vez lo quieren a un determinado horario, la pregunta que yo realizo es, ¿cómo lo hago de manera eficiente? ¿Puedo cumplir con los horarios que me han pedido? Pero por el otro lado, es cómo yo ahorro en cuanto a combustible. Ahorro en vehículos y ahorro también en cuanto a personal. Como decía, en el artículo ese que nosotros les dimos a ustedes para leer, está una de las primeras respuestas. Pero finalmente lo que acabamos de ver nosotros es una receta, ¿sí? Una receta que hace un paso a paso. Claro, lo que ocurre con los algoritmos de las plataformas que nosotros estamos estudiando es que no se dan a conocer, ¿sí? El algoritmo que tiene Google, el algoritmo que tiene Amazon o el algoritmo que tiene Facebook no están dados a conocer. Lo que sí se comenta por algunos trabajadores en particular que, por ejemplo, probaron una totalidad ¿cómo se llama?, de pantones, de colores azules. ¿Vieron el azul que tiene cuando los recibe usted de Facebook? Bueno, una cantidad de azules. Ustedes saben que los colores tienen lo que se llama la semiótica de la colorimetría, nos produce a nosotros un efecto determinado en los distintos colores. Bueno, presentaron una distinta gama de colores de los azules para saber qué es lo que reproducía en cada uno de los usuarios, hasta poder elegir cuál es el azul que hoy en día representa a Facebook. Esto que parece que es algo medio tonto, no lo es. Ustedes saben que los distintos partidos políticos se reproducen con colores. Bueno, por ejemplo, el color naranja representa la alegría, la armonía. El color amarillo despierta el entusiasmo, la acción, el hecho de la vistosidad. Por eso los taxis son de color amarillo y color negro. El color verde despierta la tranquilidad, ¿sí? La pasividad. Por eso cuando ustedes se van a operar, van a ver que el señor que los va a operar tiene un ambón verde, ¿sí? Y van a ver que las paredes también están pintadas de verde, porque lo que se busca es tener justamente esa tranquilidad. Es decir, existe investigaciones que tengan que ver con la colorometría y que eso hace obviamente a la reproducción después de aquello que nosotros presentamos como distintos
como distintos artefactos finalmente, porque tienen una acción, digamos, de comunicación. El año que viene, ustedes van a tener una materia que se llama semiótica, ¿sí? En donde la semiótica lo que explica justamente es esta acción de cómo nosotros interactuamos, cómo comprendemos la realidad y los significados que tienen esos artefactos que nosotros vamos creando. Pero volviendo a los algoritmos, decíamos, los algoritmos no necesitaban matemática para nada, ¿sí? Aunque parezca mentira. Si bien se expresan con una fórmula matemática, lo cierto es que no se necesita matemática. Y pareciera que los algoritmos fueron creados, bueno, en nuestra era. No, en realidad viene de los babilónicos, ¿sí? Y ellos en realidad lo necesitaban para ordenar, ellos querían saber cuánto es la cosecha que yo necesito, cómo voy a necesitar hacer el sembradío para poder alimentar a un pueblo. Y después el gran tema era cómo acopio yo esos granos para que comentarle justamente al rey o al faraón qué es lo que va finalmente a obtener o cuánto grano va a obtener en función, digamos, de la cosecha que obtuvo. Y esto, bueno, se fue reproduciendo a lo largo del tiempo y obviamente se fue sofisticando. ¿Cuál es la idea principal que hoy en día tenemos? Tenemos mayor cantidad de datos. Y a su vez, al tener mayor cantidad de datos, hoy en día tenemos dónde almacenar esos datos, ¿sí? En grandes servidores, tenemos capacidad, pero a su vez tenemos hoy en día un sistema computacional. ¿Aquellos se acuerdan cuando hacíamos este juego de que ustedes contaban cuántas palabras existían en un texto? Bueno, la computación como decíamos nosotros, los sistemas técnicos los que nos ayudan es a hacer más eficiente una tarea. No es eficiente que yo esté contando palabras, pero si tengo justamente la posibilidad de que lo pueda hacer una máquina, bueno, lo aplicamos justamente a esto, ¿no? Y lo que vamos a ver principalmente en este cambio que se da es, de aquí surge la palabra, la palabra algoritmo. Hay uno de los textos que ustedes tienen, que es la historia de los algoritmos, es muy interesante, altamente recomendable, donde van a ver que en realidad hay una traducción al latín y cuando se reproduce el texto de este autor, que es un matemático persa del siglo IX, hay una traducción de Al-Hab que termina siendo, en latín se tradujo como algoritmo, ¿y sí? Y es lo que permite, bueno, describir lo que es finalmente un cálculo sistemático o automático. En realidad, lo que yo quiero es predecir, como decíamos, a partir de los datos y gran volumen de datos, quiero predecir algo, pero para poder predecir tengo que ver qué es lo que se repite, ¿sí? Y para poder saber qué es lo que se repite, necesito crear esto que decíamos, una receta. Yo necesito que esto pase para que luego ocurra otra cosa y que finalmente obtener, digamos, un determinado producto. Como decíamos, viene desde la antigüedad, ya se habían encontrado arcillas en el año 2500 a.C., en lo que es la zona del valle del Éufrates, en donde aparece, digamos, esta posibilidad, digamos, de conocer lo que eran los algoritmos. Este señor va a introducir, va a ser uno de los padres del algoritmo moderno, porque es a él a quien se le atribuye la idea esto de que se podían conocer dos tendencias, ¿sí? El 0 y el 1, es decir, va a ser el padre finalmente de lo que nosotros estuvimos estudiando, que es el lenguaje binario. La frase que se le atribuye a él respecto a la filosofía era que había dos absolutos, la nada o Dios. Entonces había algo y la nada. Y ese algo y nada, dice él, bueno, al mundo lo podemos llevar entonces a configurarlos en un lenguaje que sea ceros y unos. Estamos hablando del año 1703, ¿sí? Y él lo que va a hacer es publicar un libro que se llama Explicación de la aritmética binaria. Y esto es lo que se va a retomar luego para poder llevarlo a lo que se llama el lenguaje binario. Esto simplemente es una explicación para que ustedes puedan entender de que esto no comienza ahora, sino que tiene miles de años dentro de la humanidad. Lo que se le incorpora es la tecnología, la posibilidad no de contar con pocos datos, sino con datos masivos y esos datos masivos poder trabajarlos. El gran problema es después cómo los trabajamos y sobre todo existe como base de esto, que es los videos que nosotros les estamos presentando junto con los papers que le hemos dado ¿cómo se llama? Para leer a ustedes, es en esta manipulación hay un punto vinculado a lo ético, ¿sí? Porque luego el algoritmo me va a presentar un resultado. Y recuerden que nosotros tenemos una percepción de la realidad. En algunos casos, si vamos a una escuela realista, a partir de nuestros sentidos, nosotros podemos establecer la realidad. La pregunta es qué va a pasar cuando nosotros tengamos incorporado, por ejemplo, un chip. Y el chip nos reporta una serie de información a partir de estos datos, ¿no? Entonces, se me acerca una persona,
supongamos que esa persona es de color, yo tengo una interpretación que va a partir de la realidad y a partir del contexto cultural en el que yo vivo, pero ¿qué pasa si a mí se me reportan otros datos? Esto hará que yo actúe y la pregunta es, ¿cómo voy a actuar yo en el poco tiempo a partir de los datos que me está otorgando, por ejemplo, en este caso, un algoritmo y la experiencia que yo tengo con respecto a esa vivencia en particular? Por lo tanto, tiene esto un componente estrictamente ético, con algo que es mucho más importante. No sabemos qué datos tienen de nosotros estas compañías, no tienen, como ustedes bien decían, en este caso, una gobernanza, no tiene una legislación que alcance a todos los países, como no tiene una procedencia, si bien obviamente estas grandes empresas residen la mayoría en los Estados Unidos, pero no están disponibles esos datos. Decíamos, no sabemos qué datos tienen ellos, y por lo tanto, cuál es el sesgo que tienen esos algoritmos, porque como decíamos, tampoco se conocen esos algoritmos. Esto, hablamos de Estados Unidos, puede ser China. Bueno, China, al ser a su vez comunista, bueno, no hay información de qué es lo que se produce en ese sentido. Como decíamos, entonces, el padre de los algoritmos modernos lo que va a hacer es que principalmente se utilizó y mucho en la economía, ¿sí? Para producir las grandes finanzas se necesita una cantidad de datos y por lo tanto uno de los lugares donde se empieza a utilizar justamente los algoritmos tiene que ver con la economía, principalmente con Wall Street. Esta es una Alemania. Y justamente Lips contrata a un relojero de París para crear esta máquina. En 1879 está hoy en día en el museo, que permitía, a partir de una serie de mecanismos, poder obtener, digamos, un resultado, que es casi la base de lo que es la computación. Vamos a ver otra cosa que son interesantes, que está también en este paper. Y la pregunta que tenía que ver aquí, este señor vivía en Kaliningrado, ¿sí? Una pequeña región de Rusia que está entre Polonia y Lituania, y este señor, que se llama Euler, se eh, presenta, digamos, un tema. Él tenía que hacer lo siguiente, ¿sí? Él lo que se iba a preguntar es cómo hacíamos nosotros para encontrar una ruta que cruzara, digamos, los distintos puentes, ¿sí? Pero una sola vez. Es decir, la idea es que podíamos nosotros cruzar, podíamos integrar. De hecho, lo que ustedes están viendo aquí es la gráfica original de ese momento, y es lo que se va a plantear como matemático, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para cruzar, ¿cómo se llama?, de un lugar al otro, ¿sí? Pasando por las islas, pero solamente utilizando una sola vez uno de los puentes, digamos. Es decir, no se podía repetir el puente. Bueno, esto es este, este, mm, este, esta dificultad o el problema que en realidad se presenta, es lo mismo que como hablábamos anteriormente, cuando tengo que entregar una cantidad de paquetes. Bueno, ese es el problema. Lo que espero es un resultado con respecto a eso. Bueno, lo que vamos a encontrar es que los algoritmos tienen, como decíamos, una historia previa y que está presente en este escrito que queremos que ustedes nos comenten qué ocurre. Este señor lo que va a obtener finalmente lo que se llama la teoría de los gráficos. Vieron que cuando nosotros vemos Facebook, entramos a Facebook, igual que el logo de Cambridge Analytica, tiene nodos, es decir, tiene puntos de unión. Bueno, esos puntos de unión vienen a partir de esta teoría que este señor impone, que se llama la teoría de los gráficos, ¿sí? Muy interesante, por cierto, y que queremos nosotros que ustedes nos puedan comentar de qué se trata la teoría de los gráficos y por qué la teoría de los gráficos es tan importante a la hora de aplicarlo a las ciencias sociales. La teoría esta de los gráficos que nos va a poder permitir unir es con quién me contacto yo, cuáles son mis gustos, ¿sí? Cuáles son mis pertenencias en particular. ¿Y esto en qué se observa? Bueno, yo tengo de conexión a Verónica, Verónica publica sus fotos, yo ingreso a sus fotos, les doy un me gusta y por lo tanto el algoritmo va reconociendo esos datos. ¿Para qué? Para encontrar patrones. Se estima que hoy en día los algoritmos nos conocen más a nosotros de lo que nosotros mismos nos conocemos. El problema que tiene que ver con esto es que los algoritmos nos empiezan a mostrar aquello que nosotros le hemos enseñado que son nuestros gustos. Al haberle enseñado cuáles son nuestros gustos, bueno, nos presentará una parte parcial de la realidad y que el filósofo francés, como le decíamos anteriormente, lo que va a hacer es desgranar punto por punto de manera muy, pero muy precisa.
Estos últimos puntos están en estos tres papers que le hemos dado a ustedes. Uno tiene que ver con la Big Data, la revolución de los datos masivos, la nube y por lo tanto qué ocurre con la Big Data en esa nube. Y el último, una breve historia de hombres y algoritmos. ¿Sí? Espero no haberlos agotado y que no estén cansados o que ya se hayan dormidos o peor aún que se hayan ido a cenar. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención que quieran realizar. Lo hacemos sin ningún problema. En el chat no hay ninguna pregunta. Han quedado todos más que claros seguramente, me parece. O agotados. O agotados. Como Y les decía, le vamos a hacer es lunes. una... Hoy en sí. Por eso, deben estar más que agotados. Como les decía, la idea es no explicarle los papers, sino hacerle alusión de qué se refieren cada uno de ellos y están comentados sobre casos reales. Lo que vamos a dejarle nosotros el día viernes son dos explicaciones que son muy breves, con explicaciones concretas de aplicación, digamos, de algoritmo. Algo que les quiero mostrar, a ver, antes que nos vayamos, es, ¿se acuerdan que ustedes decían, muchos de ustedes cuando contestaron el primero de los trabajos prácticos, que era por dónde se informaban, muchos de ustedes decían que eran por las redes sociales. Y aquí hay un conflicto esencial, porque las redes sociales técnicamente no producen noticias, ¿no? Y aquí hay una gran controversia, como decíamos anteriormente. Las redes sociales utilizan nuestro conocimiento y el aporte que nosotros realizamos. Es decir, YouTube lo que hacen es, nos da una lista, pero en realidad lo que hay puesto ahí es el conocimiento que cada uno tiene. El que canta, la persona que produce, no sé, música o lo que fuera. Lo mismo ocurre con las demás plataformas, ¿sí? En el caso de Twitter, bueno, en realidad no solamente hay comentarios, sino que hay primicias. Ustedes habrán visto que una de las notas de Pergolini decía, qué raro que las personas, aquellas que son influyentes, que tienen, por ejemplo, una primicia, no las comenta en su página web, sino que en realidad la da de manera gratuita en Twitter, ¿sí? Y esto hace que en realidad tenga más seguidores Twitter, y no en realidad la persona, porque la persona no recibe ningún tipo de estipendio por esto. Lo mismo ocurre en YouTube. Bueno, es cierto que por una cantidad de vistas yo recibo, pero recibo el dinero que me estipula YouTube, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con este doble pertenencia en donde se alimentan en realidad con aquellos que son nuestros trabajos, ¿sí? Y por lo tanto, no recibimos ningún tipo de remuneración, más allá obviamente del conocimiento, ese trabajo que nosotros estamos realizando. Les decía, uno de los temas que ustedes contestaban que se informaban a través de las redes sociales. Y técnicamente eso no es un medio. En realidad lo que hay un algoritmo, en función de mis gustos y mis preferencias, bueno, me pondrá a disposición una cantidad de información. Hoy en día también se está tramitando un juicio, en este caso contra Google, de las empresas periodísticas por la utilización que están haciendo de las noticias que obviamente no pagan por esas noticias y por lo tanto, ¿cómo se llama? Un litigio. Es un tema porque en realidad se entiende que las empresas como tales no podrían presentarse contra otra empresa porque eso se llama cartelización, es decir, técnicamente la justicia no lo permite que todos nos presentemos, sino que cada uno debería hacer su reclamo en particular. Pero fue un tema muy, pero muy charlado. Algo con respecto a la Big Data y estos temas que estuvimos comentando, quería presentarles, antes de irnos, les robo dos minutos más. Les quiero presentar, voy a entrar rápidamente, en este caso este es mi LinkedIn. Y vieron que ustedes, todos los que hacemos comunicación, lo que estamos pensando siempre, bueno, vamos a ir a trabajar en la radio, vamos a trabajar en la televisión, nos gustan los contenidos locales y demás. Algo que es importante y que tiene que ver con que ustedes se formen en este sentido, esta es lo que me presenta mi LinkedIn personal, los trabajos que se están ofertando hoy en día, ¿sí? Como ustedes pueden ver, algunos son obviamente consultor en comunicación, pero fíjense y párense ustedes en algunos trabajos y van a ver que, por ejemplo, aparece, ¿sí? El video, ¿sí? Data Video Collation, ¿sí? Y fíjense en los trabajos que están hoy en día ofreciendo, muchos de ellos no los conocemos, ¿sí? O por lo menos en algunos casos, digamos, en lo popular, no se conocen. Fíjense que empiezan a aparecer nombres que están vinculados finalmente a conceptos tecnológicos, nuevos empleos, nuevas técnicas, y la invitación es que, si bien es cierto, como decíamos, siempre estamos viendo los medios tradicionales, hoy en día aparecen nuevos tipos de empleos, ¿sí? Y en demasía, por cierto. Una de las cuestiones importantes tiene que ver, obviamente, que hay que manejar una segunda lengua, como es el inglés hoy en día, porque, bueno, todos los contactos, todas las comunicaciones se requieren en inglés.
Pero la idea es esto. Fíjense en ustedes la cantidad de trabajos vinculados, muchos de ellos vinculados a las nuevas tecnologías y a la nueva forma de comunicación de tecnología que requieren hoy en día, ¿sí? O que ofrecen empleos. ¿Sí? Fíjense en ustedes que existen muchos sobre medio, consumos, experiencia como manager vinculados a las tecnologías. ¿Sí? Y esto ocurre permanentemente, es decir, el ofrecimiento de trabajo para estas nuevas tecnologías es enorme. ¿Sí? Recomendable para ustedes es que armen también su LinkedIn, ¿sí? Y que, bueno, comiencen a vincularse porque es una nueva plataforma, sobre todo para el tema de los empleos. Esto lo hago alusión porque en su momento nosotros le preguntábamos a ustedes, bueno, cuál es la idea de ¿cómo se llama?, que tienen en cuanto a sus trabajos, y muchos están vinculados a los trabajos que, bueno, que conocemos normalmente. Bueno, hay una nueva especialización de nuevos trabajos vinculados a la tecnología. Fíjense, por ejemplo, el diario La Nación está buscando un coordinador de fidelización de suscriptores, es decir, de usuarios, ¿sí? Y no en papel físico, sino a través, obviamente, de las redes. Repito, fíjense ustedes la cantidad de trabajos vinculados en muchos de los casos con, ¿cómo se llama?, con el tema tecnológico. Obviamente que lo que se dispone acá es de las competencias que uno tiene, ¿sí? Desde ya. Pero la idea es que ustedes puedan ingresar y puedan ver qué es lo que hoy en día está ofreciendo el mercado laboral, que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos tradicionalmente. Simplemente era para dejarles un comentario. Bueno, consultas, ampliaciones, temas que quieran, digamos, revisar, saben que estamos disponibles por las redes, digamos, de la cátedra. La disculpa por la cantidad de información que les otorgamos, pero decíamos, el próximo viernes no habrá un trabajo práctico, no está prevista una clase porque la idea es que ustedes puedan profundizar en estas lecturas. Algo muy interesante que les vamos a pedir nuevamente es que puedan ver el capítulo, en este caso de Netflix, que nosotros le habíamos dicho, porque vamos a hacer un trabajo vinculado a ese tópico en particular, porque ahí lo que vamos a ver son las redes sociales, vamos a ver el trabajo que ustedes van a realizar en un futuro como periodistas, y vamos a ver qué ocurre entonces con el tema de los datos, ¿sí? Y particularmente estas plataformas vinculado a un algoritmo en particular y cómo interactúa entonces dentro de ese capítulo. Espero que hayan tenido tiempo para poder verlo, si no, bueno, para la semana próxima van a tener el tiempo para poder hacerlo. No sé si hay alguna consulta o ya todos se durmieron directamente. Creo que gran parte se habrán dormido porque otros creo que ya no están, me parece, desde que empezamos. Pero No, varios comentaron que hace un tiempo la facultad organizó una charla sobre Big Data y que está disponible en YouTube para aquellos que la quieran ver, y yo les comentaba que en realidad todos los años la facultad hace distintas actividades, ya sean charlas, seminarios y demás sobre el tema, porque es un tema que es muy interesante para la facultad, no solamente para los alumnos de periodismo, sino generalmente lo hacen para económicas, para contador público y demás. Así que todos los años aquellos que puedan participar de esas charlas, si no, vamos a buscar la charla, si está colgada en YouTube, la vamos a buscar. Y por acá dice, acá seguimos y estamos fuertes, dicen algunos. está muy bien. Estamos los fuertes. El tema era Big Data, desafíos, oportunidades y decepciones, y está en el canal de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, lo vamos a buscar. Algo que es muy interesante porque lo que termina pasando con la Big Data es que cambia el modelo, ¿sí? El modelo de negocios es muy interesante. Si nosotros fuéramos en este momento una empresa y ustedes fueran los gerentes y yo fuera el CEO, presidente de la empresa, nos reuniríamos todos, puede ser por este mundo virtual, en donde cada uno de ustedes presentaría un informe. Ese informe seguramente ustedes lo van a presentar en función de tiempo pasado, ¿sí? Y a partir del tiempo pasado nosotros tomaríamos, a partir de esos datos que ocurrieron en el pasado, tomaríamos decisiones. La pregunta es que hoy en día la tecnología nos permite tomar decisiones en tiempo real a partir de los datos que están ocurriendo. Y este es un cambio de modelo de negocio que es sumamente interesante. Claro, plantean dos desafíos muy interesantes y lo que ha ocurrido es que se ha utilizado principalmente en algunos proyectos, sobre todo los vinculados a las empresas. A las empresas les interesa saber, necesitan tomar datos, reportar datos para, por ejemplo, cuándo parar un proceso y no que el proceso se pare por la rotura de una máquina. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a romper una máquina? Bueno, ¿puedo predecir cuándo se rompe una máquina? Bueno, sí, si incorporo una cantidad de datos, lo puedo predecir. Cuando vamos al ámbito social, esto se torna bastante más complejo, porque recuerden que
como veíamos al principio y nos preguntábamos si los artefactos tecnológicos tenían política y nos respondíamos que sí, bueno, cuando yo armo esta receta que les comentaba anteriormente a partir de los datos que tengo disponibles, si esos datos no son veraces, si no obtuve la mayor cantidad de datos y si la pregunta está mal hecha, bueno, finalmente el producto que voy a obtener va a ser malo. Por ejemplo, yo puedo aplicar Big Data para saber qué ocurre, por ejemplo, en Mar del Plata. ¿Cuántos robos ocurren en Mar del Plata? Y yo puedo predecir qué cantidad de robos voy a tener sobre qué sector de Mar del Plata. Sí, pero puedo llegar a estigmatizar personas, porque seguramente mi algoritmo estará aportado de la base de datos, por ejemplo, de lo que ocurrió anteriormente. Bueno, cuántas denuncias existen en la policía, quiénes son las personas que ingresaron y por lo tanto mi algoritmo va a estar dado por los datos que voy a poder incorporar. Y esto va a llevar, obviamente, a que yo culpe a una parte de la población entendiendo ¿cómo se llama? Este, esta, este error, digamos, en la toma del dato. Por lo tanto, la Big Data tiene un problema, digamos, que es seriamente, digamos, importante y que está expresado sobre todo en cómo nosotros comprendemos la realidad. El problema que se va a tener es que en algún punto los datos estos y las máquinas con la venida de lo que se llama la Internet de las Cosas y la 5G, bueno, lo que va a incorporar principalmente es una cantidad de datos que van a ser, en este caso, en correlación entre las máquinas. Ya no va a estar presente, ¿sí? Ya no va a estar, no va a estar presente, digamos, el ser humano para poder definirlo, sino que las mismas máquinas van a reportar esos datos y por lo tanto van a tomar decisiones. Como verán ustedes, nos hemos llegado al tema de la inteligencia artificial que va a estar presente en un videíto el día viernes, que a partir de esto las máquinas van a empezar a pensar. ¿Y por cómo van a pensar? Le decimos solo entre comillas pensar, técnicamente no piensan las máquinas. Nosotros le hemos programado y por lo tanto llegan a ese nivel. Lo que sí empiezan a relacionarse entre ellas a partir de los datos que nosotros le hemos incorporado, a partir del algoritmo que nosotros le hemos dado, y por lo tanto esos algoritmos corren y a partir de eso se llama lo que es el aprendizaje de las máquinas y el machine learning, ¿sí? que se conoce técnicamente. Bien, en definitiva, la idea es que ustedes puedan revisar los textos, si hay consultas y preguntas, nos puedan hacer y lo que vamos a hacer es poder y poder ampliarlo. Ahí Agustín nos pregunta algo. No, lo que Perdón, que sobre la la charla hablaba de ese sí. de ese tipo de falencia, que efectivamente, sobre todo cuando lo aplicamos en el ámbito público y sobre todo lo aplicamos en lo que se llaman políticas públicas, porque finalmente el decisor tomará las decisiones en función de lo que reporte esos datos. Repito, es muy interesante la charla del francés que nosotros le hemos puesto a disposición, que las de SADEN, porque ahí está marcando él el rumbo de hacia dónde va la tecnología y sobre todo, volvemos a repetir, son datos que nosotros hemos aportado de empresas a las cuales nosotros no tenemos acceso, no conocemos cuáles son sus algoritmos y no están alcanzadas por ningún tipo de regulación actualmente. Por lo tanto, es un punto, ¿cómo se llama? Que vamos a, que vamos a tener que tener en cuenta, sobre todo para el trabajo que ustedes van a realizar. ¿Sí? Ustedes, en definitiva, van a hacer la curación de contenidos y siempre va a hacer falta la acción de curación de contenidos. Estamos hablando que es un debate que hoy en día se da en el New York Times. ¿Sí? Lo han hecho públicos las editoras de los diarios, que han dicho que se quiere reemplazar por algoritmos, por ejemplo, cómo determinar qué nota, ¿sí? se va a reproducir. Y esto en definitiva de reconocer usuarios y por lo tanto exponer a los usuarios aquellas notas que les son de mayor interés. Y esto tiene que ver con el espacio público. Si nosotros leemos notas únicamente de aquellos temas que nos interesan, de las voces que nosotros obviamente comprendemos, nos estaremos perdiendo una parte de la realidad. ¿Sí? Y por lo tanto no habrá un diálogo común. Y si no hay un diálogo común, el concepto que se estudió durante años, que tiene que ver con la opinión pública y el espacio público, bueno, estará dinamitado finalmente, que es lo que está pasando en las actuales democracias, ¿sí? Y hay gráficas en donde están mostrando, investigaciones donde están mostrando que se está produciendo un quiebre dentro de las sociedades. ¿Recuerdan cuando hablábamos
hace semana atrás de uno de los principales editores del diario que decía: Estados Unidos está al borde de una guerra civil, ¿sí? Y esto tiene que ver sobre todo con la irrupción de las redes sociales y por lo tanto este descreimiento y falta de diálogo social que está ocurriendo. Bueno, muy bien, son las 9:30 de la noche, creo, si no me equivoco. Lo hemos extendido demasiado. Les agradezco a todos los que se han quedado, el interés que han mostrado. Y vuelvo a repetir, cualquier duda, consulta y demás, nos seguimos leyendo por las plataformas. Y estas dos advertencias. Vamos a dejar un pequeño videito para que ustedes puedan, ampliación de esta clase que tiene que ver con el Machine Learning y la inteligencia artificial. Y esperamos que a la luz de lo que le hemos presentado ahora, ustedes puedan leer los papers que le hemos puesto a disposición para esta clase. Y algo importante, no se olviden de ver el video en Nextflix, así podemos trabajar sobre ese caso en particular. Vero, no sé si hay